Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Xiaomi Mi 9 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. Empezamos por el apartado estético, donde encontramos un Mi 9 Lite que es muy similar al resto de sus hermanos, hasta el punto de que es complicado diferenciarlos. El acabado en cristal se siente cómodo a la mano, es ligero y le da una apariencia atractiva, pero no tiene ese estilo premium que tienen otros móviles de cristal. Al tacto se nota algo plástico, una sensación que se aprecia todavía más si le das unos toques en la parte trasera, y además es un imán para las huellas. Además, el módulo de la cámara sobresale y hace que el móvil se tambalee bastante si lo pones en una mesa o en alguna superficie plana. Todo esto, claro está, deja de cobrar importancia si le pones una funda como la que viene incluida en la caja. Un punto curioso a destacar es que el logo de Xiaomi que hay en la parte trasera realmente es un LED que se ilumina cuando reproducimos música, activamos Game Turbo o recibimos alguna notificación o llamada. ¿Es útil? No realmente, porque el teléfono solemos tenerlo con la pantalla hacia arriba, así que la iluminación del LED pasa desapercibida. No molesta ni consume batería, pero tampoco es que marque la diferencia. En sus dimensiones nos toparemos con 156.8 x 74.5 x 8.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. El Xiaomi Redmi Note 8 Pro estará disponible en 3 versiones, entre las cuales se encuentran un tono gris, blanco y un llamativo pero sobrio tono verde, aunque es de resaltar que es más común encontrarlo en color gris. Para el Xiaomi Mi 9 Lite tendremos que el dispositivo está disponible en 3 diferentes tonalidades, una azul, negra y un color blanco. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por 2 tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. En el Xiaomi Mi 9 Lite los botones de control de volumen y bloqueo se sitúan en el lado derecho sin ofrecer complicaciones y con el tacto sólido que se espera. En la parte izquierda se localiza la bandeja de doble SIM, aunque hay que aclarar que si deseas memoria adicional tienes que sacrificar una SIM para insertar la tarjeta SD. Arriba tendremos el siempre bienvenido jack de 3.5 milímetros para auriculares y un emisor de infrarrojos. En su parte inferior estará el puerto USB tipo C, que ofrecerá mejor velocidad en transferencia de información y mejor tiempo de carga.
carga. En esta misma ubicación tendremos la salida del altavoz externo, que funciona adecuadamente sin ningún tipo de inconveniente. Un elemento anclado a la pantalla es el lector de huellas, y aquí Xiaomi utiliza el escáner bajo la pantalla, que se encuentra situado a la altura idónea para desbloquear con una sola mano. Además, también es cómodo a la hora de utilizarlo, el desbloqueo es rápido, muy fiable y con alta eficacia. Registrar una nueva huella es un proceso sencillo y muy rápido. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Xiaomi Mi 9 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual no da espacio al usuario de elegir algo más de rendimiento, pero considero que con esta capacidad es más que suficiente. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. En el Xiaomi Mi 9 Lite contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia, y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. El Xiaomi Mi 9 Lite monta el procesador Snapdragon 710 octa-core, que corre a 2.2 GHz, con el cual el dispositivo logra comportarse en el día a día como todo un campeón. La firma china nos tiene acostumbrados a un rendimiento sobresaliente, y el Xiaomi Mi 9 Lite no iba a ser menos. El dispositivo rinde bien en juegos pesados y ligeros, sin mostrar una caída de rendimiento exagerada, incluso con títulos como PUBG Mobile, Pokémon Go o el Asphalt 9. En aplicaciones del día a día como WhatsApp, Gmail o Twitter, el desempeño ha sido excelente, como también lo ha sido al dejar aplicaciones en la multitarea y navegar entre ellas. Debo confesar que este terminal nos ha dejado con un muy buen sabor de boca, pero también es de reconocer que no llega a la calidad de procesadores más potentes que se encuentran en sus rivales más directos, pero sí te dará una grata experiencia, claro está. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego.
Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería, solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. Ahora hablaremos de la batería, donde Xiaomi ha sabido exprimir al máximo su terminal Mi 9 Lite. Aquí tenemos una batería de 4030 mAh con carga rápida de 18 watts, cuyo cargador compatible viene incluido en la caja. Con todo esto conseguimos una autonomía suficiente para superar el día de uso con una media entre 8 u 8 horas y media de pantalla activa, aunque como siempre dependerá del uso que le demos. El terminal se carga al 100% en unos 75 minutos, lo que nos recuerda mucho a las cifras de sus hermanos mayores, aunque lamentablemente no contaremos con carga inalámbrica, aunque también es claro que no todo el mundo lo utiliza, por ende las empresas para bajar costos quitan esta característica a los dispositivos de gamas más inferiores. En el Redmi Note 8 Pro tenemos el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de la compañía, MIUI 11.0. Como la mayor parte de móviles de Xiaomi, el Mi 9 Lite dispone de la capa de personalización MIUI 10 como aspecto más visible de software, unido a la base del sistema operativo Android 9.0 Pie. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. En términos de calidad, la pantalla del Xiaomi Mi 9 Lite se mantiene a muy buen nivel con su panel de 6.39 pulgadas de resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 403 píxeles, con el cual logra presentar un alto contraste. La nitidez es muy buena, los ángulos de visión son excelentes y también ofrece una buena adaptación automática a las circunstancias lumínicas. En lo referente al color y la resolución, por defecto el panel viene calibrado un poco más cálido de la cuenta, nada que no puede arreglarse desde los ajustes seleccionando un tono más frío. Los colores son brillantes, sin llegar a ser poco naturales, y la resolución permite disfrutar de juegos, películas y contenidos sin inconvenientes. Y sí, tiene notch de gota en la parte superior, pero una vez usas el móvil un par de días, te olvidas de que está, aunque si quisieras deshacerte de él, lo puedes ocultar en los ajustes. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia.
La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste, como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen, algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. Terminamos hablando del apartado fotográfico. El Xiaomi Mi 9 Lite cuenta con 3 cámaras en la parte trasera, cuyo principal protagonista es el sensor de 48 megapíxeles con la apertura focal 1.8. Los otros 2 sensores son un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de mediciones de profundidad de 2 megapíxeles. El rendimiento es correcto para ser un dispositivo de gama media y las fotos obtenidas quedan bien, pero hay margen de mejora en ciertos apartados como la fotografía nocturna o el modo retrato. Cuando es de noche, el Xiaomi Mi 9 Lite se comporta decente en modo nocturno. El ruido aumenta y el nivel de detalle se perjudican un poco, pero las luces altas están bien gestionadas y el resultado final es decente. No es el mejor modo nocturno, pero al menos es capaz de ofrecer unos resultados correctos. Sin embargo, con el zoom y el gran angular se ven aspectos a mejorar, ya que puede verse claramente que los colores y la nitidez obtenidos con el gran angular son bastante pobres y que al hacer 2 aumentos el nivel de detalle cae mucho más de cuando es de día. Con la cámara delantera, el nivel de detalle de las tomas son buenas con su sensor de 32 megapíxeles de apertura focal 2.0, pero la foto tiende a salir sobreexpuestas en la mayoría de ocasiones, incluso cuando no tenemos un fondo brillante. No es que sea la mejor o la peor, pero considero que hay mejores sensores en su rango de precio. Y para finalizar, tenemos que cuenta con reconocimiento facial, una funcionalidad que la mayoría, por no decir todos los dispositivos, poseen, y que en este terminal su funcionamiento es preciso, pero tiende a afectarse en situaciones de baja iluminación. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 850.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.757 pesos mexicanos, que a su vez son $243, que equivalen a 219 euros. Para el Xiaomi Mi 9 Lite es de 870.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.835 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 226 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Xiaomi Mi 9 Lite en RAM, procesador, batería, cámara y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 Lite le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos, únicamente en pantalla. En los aspectos que empatan son diseño, personalización, botonera, almacenamiento y software. Este enfrentamiento logró sorprenderme en gran medida, pues estaba casi seguro que sería un video más ajustado, pero vemos como el Redmi Note 8 Pro logra vencer y con gran contundencia a su rival, destacando como aspecto más relevante su procesador fabricado especialmente para el gaming, como su batería de alta autonomía. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.